Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Competencia y retos de la Superintendencia de Sociedades en materia de soborno transnacional y cohecho por dar y ofrecer, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. Con la expedición e implementación de la Ley 1778 del 2016, se traza el curso de acción para suprimir las prácticas de corrupción y se le ha otorgado a la Superintendencia de Sociedades competencia para investigar y sancionar a aquellas personas jurídicas que hayan incurrido en actos de soborno transnacional o cuyos representantes legales y administradores han sido condenados por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Bajo el principio de colaboración armónica que está previsto en el artículo 113 de la Constitución Política y desde luego respetando la autonomía judicial y el equilibrio de poderes, la rama judicial, a través de sus funcionarios y jueces de la República, juegan un papel protagónico en la lucha contra la corrupción. La conferencia del día de hoy tiene como propósito presentar la labor realizada por la Superintendencia de Sociedades, esto en el marco de competencias en materia de soborno transnacional y cohecho por dar o ofrecer en el territorio colombiano, que permitirá a los servidores judiciales y agentes externos al sector justicia superar los desafíos que se presentan en la lucha contra la corrupción. En la oportunidad de hoy tenemos el gusto de contar con las doctoras María Angélica Mantilla García, abogada, magíster en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, especialista en instituciones jurídico-penales, certificada en prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo y fundamentación en extinción de dominios y administración de bienes asegurados. Ha sido abogada litigante y consultora en diversas empresas. Actualmente, la doctora Mary se desempeña como coordinadora del Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros delitos, adscritos a la Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades. De igual forma, hoy nos acompaña la doctora Ana María Alzate Moncaliano, abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial y actualmente se desempeña como directora de cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades. Tan pronto finalicen la exposición, nuestras conferencistas invitadas el día de hoy darán respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Ana María Alzate. Doctora, tiene la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo muy especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras públicas y judiciales que nos encontramos en esta tarde y las demás personas que se tomaron este tiempo de acompañarnos en esta jornada. Permítanme primero agradecerles por este tiempo. Para nosotros es un espacio muy importante porque nos están permitiendo primero presentarnos y segundo darles a conocer qué está haciendo la Superintendencia de Sociedades en materia anticorrupción, específicamente en lo que tiene que ver en las investigaciones de las conductas de soborno transnacional y otros delitos. Brevemente les quisiera mostrar un poco de nuestra estructura para que conozcan cómo estamos conformados, un poco de lo que estamos haciendo actualmente al interior de la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, y también para poderles compartir un poco más adelante esta experiencia en nuestras labores de investigación y los retos a los cuales nos estamos enfrentando.
Primero, pues les quiero decir que esta delegatura, que está a cargo del doctor Santiago López, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar en esta jornada, está atendiendo una calamidad doméstica que se le presentó. Les manda un especial saludo y un especial agradecimiento por acompañarnos. Esta delegatura tiene principalmente dos direcciones, una que está a mi cargo, la Dirección de Cumplimiento, y otra que es la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. Esta Dirección de Cumplimiento tiene 3 coordinaciones a cargo. Una que es la encargada de la supervisión de los programas y riesgos especiales. Acá nos encargamos de supervisar los sistemas de prevención de lavado, de financiación del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. Acá pues estamos abocados a la supervisión de cómo están implementando las sociedades estos sistemas y que lo estén realizando de la forma idónea para realmente poder prevenir estos delitos. También nos encargamos de supervisar los programas de transparencia y ética empresarial que van de la mano con lo que vamos a hablar más adelante porque ha sido una herramienta con la que estamos contando para poderle indicar a las empresas qué tienen que implementar para poder luchar contra la corrupción y en especial contra el soborno transnacional. Adicionalmente, tenemos un grupo de supervisión de sociedades BIC. Este grupo de supervisión se encarga pues, de revisar que las sociedades que han decidido adoptar de manera voluntaria, promover la responsabilidad social corporativa, aportar a la colectividad, al medio ambiente y al desarrollo empresarial del país a través de combinaciones de su actividad económica y comercial, implementando acciones para el bienestar de los trabajadores, de la comunidad y medio ambiente. Nos encargamos de revisar que efectivamente esos compromisos que han asumido estas sociedades se estén llevando a cabo. Y por último, el grupo que está a cargo de la doctora María Angélica Mantilla, que es el de investigaciones de soborno transnacional y otros delitos. Como ella les contará, acá tenemos unas competencias muy particulares, las cuales estamos desarrollando, y esta es una oportunidad para poderles contar qué hacemos en esta materia y poderles compartir, como les decía, estos grandes retos que estamos teniendo. Y realmente esto es una gran oportunidad para nosotros para estrechar lazos con la rama judicial y ver cómo podemos articular este trabajo de una manera más eficiente. Sin robarles más tiempo, le paso la palabra a María Angélica. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchísimas gracias, Ana María. Muy buenas tardes para todos y desde luego me uno al saludo principal que hizo la directora de cumplimiento y al agradecimiento para la rama judicial, para la escuela judicial por permitirnos este espacio. Ya entrando en materia de lo que hoy es de nuestro interés, pues queremos dentro de este marco y esta oportunidad que nos ofrecen y este espacio en punto de el sistema penal acusatorio y se preguntarán por qué está aquí la superintendencia quizá hablando de estos temas, pues de cierta manera toca un poco y nos va acercando en este enfoque holístico y preventivo que hoy tenemos y que desde luego y como se dijo muy pertinente al principio en respeto de la autonomía judicial y de ese equilibrio de poderes, desde la Superintendencia de Sociedades, el tema de nuestra lucha contra la corrupción en lo que corresponde a nuestras facultades administrativas de sanción e investigación, sí está de cierta manera armonizada con las competencias que despliega la rama judicial y en algún momento toca esas competencias y resulta también una guía para nosotros. Y de lo que les vamos a hablar hoy pues son específicamente de dos conductas que tienen un tratamiento legal particular en punto de la ley 1778 de 2016 y que corresponden al soborno transnacional y al cohecho por dar u ofrecer. Uno de los principales retos que tenemos en este frente de poder atender y poder realmente realizar investigaciones exitosas y llegar a sanciones ejemplarizantes, pues lo constituye el marco de cooperación entre la Superintendencia de Sociedades y las sociedades y entidades del orden nacional e internacional. Como aquí estamos hablando de conductas que están transgrediendo precisamente esa frontera, esa connotación netamente local o doméstica, pues desde luego que para atender
estos temas, pues vamos a tener que, en principio, pues empezar a entablar lazos con nuestros países más cercanos y también con nuestros países hermanos y pues desde luego también apuntar a otras fronteras lejanas, pero que igualmente en un mercado globalizado, dentro de un enfoque como lo tiene el grupo de investigaciones en torno transnacional, macrocriminal, de una criminalidad globalizada y de sociedades que hoy también empiezan a abrirse al mercado internacional, pues claramente eso nos significa un reto y hay que atacarlo también con base en cooperación. Hoy tenemos convenios con Perú, con su Ministerio Público, tenemos convenio con Brasil, con Ministerio de la Transparencia y Contraloría General, tenemos un convenio con el Reino Unido, es muy relevante, con la Oficina de Fraude Grave, y tenemos actualmente también un convenio con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo muy importante en todo el tema de cómo tratan y cómo participan en esa lucha también contra la corrupción en Ecuador. Y lo que es aquí importante decir es que más allá de que se suscriban convenios o memorandos y desde los buenos oficios se intercambien estos compromisos, lo cierto es que esto tiene una operatividad, que hay un seguimiento, que hay mesas de trabajo, que realmente se trata de un intercambio cara a cara con los funcionarios en punto de definir el éxito de las investigaciones, porque desde luego pues el soborno transnacional toca otras fronteras. No menos importante, pues resulta también los convenios nacionales, y esto pues en materia de cohecho por dar o ofrecer, o como lo denominamos en el estándar internacional, corrupción local o cohecho local, pues tenemos también convenio con la UIAF, un convenio esencial también con la Fiscalía General de la Nación, con la DIAN, con la Superintendencia Financiera y un convenio en relación con todo lo que tiene que ver con oficiales de cumplimiento y con todo el tema de supervisión, que es el convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro, UIAF igualmente, Coljuegos y la Junta Central de Contadores. Esto nos permite armonizar estrategias, intercambiar información dentro de la legalidad y las garantías constitucionales, desde luego, en punto de poder recibir alertas y poder recibir también evidencia esencial para nuestras investigaciones. Para tener unos lineamientos generales de lo que es el soborno transnacional, cómo lo tratamos y el cohecho por dar a ofrecer, me parece importante tratar este paralelo. En primer lugar, en relación con el soborno transnacional, hay que aclarar que nuestra competencia se desarrolla dentro de lo que es un procedimiento estrictamente administrativo. Y para ello, pues tenemos como base el artículo 2º de la Ley 1778 de 2016, que incorporó como infracción administrativa la conducta de soborno transnacional. Con esto quiero aclarar que no propiamente estamos investigando un delito. Esto será siempre de competencia de la Fiscalía General de la Nación y para ello pues se contempla en el artículo 433 del Código Penal, pero sí el legislador hizo una mutación de la conducta constituyendo la infracción administrativa igualmente, y sobre ese presupuesto legal y positivo nosotros desarrollamos nuestra competencia. La Ley 1778 de 2016 es nuestro marco de acción. Hay un procedimiento especial para realizar esta investigación en punto de definir la sanción. Tenemos competencia directa, como se trata de una facultad administrativa, constituye esto sobre las sociedades, sobre personas jurídicas, y apostamos mucho a los beneficios por colaboración, que es cuando las mismas sociedades y también un poco en armonía con los objetivos que tiene la Superintendencia de Sociedades de generar más empleo, de construir una economía sólida,
de que las empresas realmente sean exitosas y perdurables, muchas apuestan también a estos beneficios por colaboración cuando las mismas sociedades advierten que quizás ciertas fracciones de su organización institucional han incurrido en estos actos y se presentan ante la Superintendencia de Sociedades precisamente para revelarnos y para entregarnos información que muchas veces ha sido recaudada por sus propias oficinas de cumplimiento y dentro del patrón de la debida diligencia, y con ello también le apuestan a permanecer en el mercado, a seguir generando estas coberturas de empleo y seguir en la economía, y por eso es que es tan importante esta apuesta a los beneficios por colaboración, que como lo veremos de manera muy puntual más adelante, pues tiene unos puntos a favor dentro de la investigación. Como quiero aclarar y ser muy insistente en esto, nosotros solo investigamos a personas jurídicas domiciliadas en Colombia, sucursales de sociedades extranjeras, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades en las que el Estado tenga participación, sociedades de economía mixta y matrices en Colombia por actos de sus subordinadas con su consentimiento o tolerancia. Vale aquí la pena aclarar que independientemente del objeto social que desarrolle la sociedad, si su supervisor natural es otra superintendencia, nosotros tenemos facultad para investigar a esa sociedad, bien se dedique a servicios públicos, bien se dedique al sector financiero o al sector asegurador, ejemplo, para entrar a investigar, aunque sus superintendencias financieras y de servicios públicos sean las directamente involucradas en la supervisión, por cuanto nosotros tenemos una competencia directa que nos otorga la Ley 1778 de 2016. Esto está en el artículo 3º, y esto es muy importante y muy relevante, y en esto hemos trabajado mucho haciendo promoción y aclaración, y dentro de eso pues toda una labor pedagógica para que todas las sociedades en sí, independientemente de su naturaleza en el objeto social, estén también implementando estos programas de transparencia, fortaleciendo sus programas de cumplimiento. Por eso es que estamos anclados en la estructura de la superintendencia a la dirección de cumplimiento, porque hoy cada vez pues hacemos mucho más énfasis en lo que comporta la prevención y en la relevancia de un derecho preventivo más que represivo para minimizar estos impactos económicos. Por otro lado, en el artículo 35 de la Ley 1778, sí el legislador nos otorgó una competencia bastante especial, porque nos permite sancionar a las sociedades domiciliadas en Colombia o sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia, pero siempre y cuando se reúnan unos requisitos de procedencia. Y aquí sí el legislador nos pone en una situación de prejudicialidad, porque debe contarse con una sentencia condenatoria en firme contra administradores de la sociedad, y aquí sí pues será competencia exclusiva y estricta de los jueces de la República definir esa responsabilidad, y en caso tal de que se verifique que esos actos que fueron objeto de esa condena y que constituyen ese cohecho por dar u ofrecer beneficiaron a una sociedad, ahí sí, hasta ese momento entramos en desarrollo de ese procedimiento sancionatorio. Aquí no tenemos un procedimiento especial, sino que aplicamos el artículo 47 del Código Procesal Administrativo y de lo contencioso administrativo. E insisto, esta competencia será según unos presupuestos de procedibilidad, y aquí sí estamos anclados y a tenor de la autoridad judicial, a las órdenes judiciales, a esa compulsa de copias de esas decisiones que reúnan esos requisitos para nosotros poder entrar a investigar y a verificar ese beneficio que se generó a favor de la sociedad. Entonces, este es un paralelo muy relevante y muy importante, y hay que entender que, pues, de cierta manera, tenemos dos frentes de ataque en la lucha contra la corrupción, pero con una aplicación diferente y dependiendo de ciertos criterios de procedibilidad.
Volviendo un poco al soborno transnacional, y como ya brevemente se explicó, lo que interesa acá es verificar que personas jurídicas domiciliadas en Colombia, sucursales de sociedades que operen en el exterior, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades en las que el Estado tenga participación o sociedades de economía mixta, generen de manera directa o de manera indirecta y a través de una serie de supuestos en cuanto a la vinculación de las personas que están relacionadas con esa sociedad, hagan estas entregas, estos ofrecimientos, estas promesas de suma de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad a un servidor público extranjero. Aquí lo que yo quiero denotar es que ese soborno transnacional sale desde nuestra jurisdicción, pero transgrede, y su destino es ese funcionario público extranjero para que éste omita, ejecute o retarde un acto asociado con sus funciones y relacionado con el negocio o transacción internacional. Entonces, esto es importante porque muchas veces se malinterpreta que cualquier dinero, dádiva o estas promesas y estos ofrecimientos que llegan hasta a nuestras sociedades o funcionarios públicos nacionales se entendería como un soborno transnacional, pero de acuerdo pues al principio y al respeto del principio de legalidad y de tipicidad también que corresponde en sede administrativa, lo que nos interesa a nosotros es verificar esas salidas de esos beneficios ilícitos que están llegando a seducir, a transgredir esa voluntad de ese servidor público extranjero en punto pues de obtener un beneficio para una persona jurídica. ¿Cuáles son esas señales de alerta en soborno transnacional que tenemos como dentro del protocolo de investigación? Toda aquella transacción que se esté generando en un país catalogado como riesgo país, que tenga ese riesgo geopolítico por sus constantes cambios políticos, su transgresión a la democracia, todo aquello que ponga en riesgo la constitucionalidad y que altere las economías y que abra esas brechas de corrupción, para nosotros será muy importante. También, pues, todo aquello que implique un estrés financiero, esas situaciones de liquidez y de insolvencia de las sociedades que las llevan precisamente a buscar ese mercado internacional, movimientos migratorios, cuando empezamos a ver, y esto ocurre mucho entre países vecinos, que empieza a haber un movimiento constante, paulatino, sistemático, entre directivos. Obviamente esto también pues, se entiende siempre dentro de un enfoque de contexto de lo que está sucediendo y cómo se mueven las economías, qué licitaciones se están abriendo, qué contratos, qué megaproyectos se están generando, para que esto pues también implique una alerta para nosotros. Conductas desde luego asociadas al lavado de activos, toda esa alarma que constituye una posible configuración de una conducta de lavado de activos, la tercerización, el puenteo de cuentas, todo ese pitufeo también para nosotros es muy importante cuando las sociedades empiezan a generar este tipo pues, de esquemas de corrupción. Los aumentos de exportaciones que no tienen una demostración correlativa con la capacidad patrimonial. Es paradójico que una sociedad que está generando miles de exportaciones esté sometida a un estrés financiero. Uno podría decir que es un tema de cartera, pero generalmente prende las alertas y nos hemos encontrado con que en estos esquemas se da esa situación. Todo lo que tiene que ver, como lo decía, para el tema del lavado de activos, la tercerización de servicios con empresas extranjeras, todo lo que tiene que ver con relaciones con jurisdicciones no cooperantes, paraísos fiscales. Esto está determinado en un estándar internacional por Gafi y por OCDE, donde obviamente pues, se hacen estudios muy serios y muy in situ también
para valorar esa institucionalidad y esa legalidad de estos países que empiezan a generar alarmas en un contexto globalizado, e igualmente pues estas aperturas de cuenta en jurisdicciones no cooperantes. Desde luego, y reitero, la investigación se realiza con un criterio serio de contexto. No es que una alarma geopolítica simplemente prenda una investigación. Por eso hay intercambios con otras entidades, hay análisis de contexto, hay enfoques holísticos, hay realmente toda, digamos, una estrategia en la investigación, porque desde luego pues la responsabilidad y el ruido que puede generar para una sociedad estar sometida a una investigación de este talante, pues para nosotros es de mucho cuidado, y también lo que nos interesa es que jamás pues se transgreda ese riesgo reputacional de las sociedades. Por eso pues la estricta observancia de la ley. En cuanto al tema del cohecho por dar o ofrecer, como lo decía, pues aquí cambia un poco el panorama. Tenemos que pues contar con esa sentencia penal condenatoria debidamente ejecutoriada por el delito estrictamente de cohecho por dar o ofrecer. Así lo determinó el legislador en su artículo 35. Muchas veces en las mesas de trabajo con los actores judiciales vemos un poco, pues sí, esa insatisfacción de cómo algunos esquemas de corrupción local tienen y están asociados con otro delito, pero no podemos entrar a investigar a esas sociedades, porque en ese sentido sí el legislador fue sumamente estricto. Entonces, por más de que quisiéramos detener a una sociedad en que siga cometiendo estos actos que permiten los esquemas de corrupción, pues desde luego que nos tenemos que ceñir al tenor de la ley. Esta sentencia tiene que ser en contra de los administradores o representantes legales de esta sociedad colombiana o sucursal. De cierta manera tienen que ver con el consentimiento o tolerancia del condenado, y allí donde entramos, si bien nosotros nos vamos a supeditar a esa decisión judicial que es intocable para nosotros, porque allí no se va a hacer ninguna consideración respecto a esa responsabilidad penal, lo único que vamos a verificar es si esa conducta generó una sociedad, perdón, generó un beneficio para la sociedad. Es, digamos, realmente nuestro punto crucial en la investigación y lo que sería objeto de la investigación. Aquí pues hay lugar a sanciones hasta por 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También se habla de una publicación de medios y página web para que, pues de cierta manera, esta sanción cumpla con esa finalidad ejemplarizante, y pues se genera la prohibición para recibir incentivos y subsidios del Estado en un plazo de 5 años. Para los criterios de graduación de la sanción de multa, también pues apostamos a que la sociedad haya invertido sus recursos, su tiempo, que haya involucrado a sus funcionarios en todo lo que tiene que ver con existencia, ejecución y efectividad de los programas de transparencia y ética empresarial, que se hayan realizado procesos de debida diligencia, y que también de cierta manera pues la persona jurídica haya entregado pruebas relacionadas con la comisión de la conducta por parte de sus administradores o empleados. Aquí obviamente vamos a tener que tener en cuenta que esto es en punto del beneficio, porque todo lo que corresponda a esa responsabilidad penal pues es del tenor total y exclusivo de los jueces. Aquí un poco como para aterrizar a un caso particular, en tema de soborno transnacional, los queremos invitar a la página web de la Superintendencia de Sociedades. Tenemos desde la implementación de la Ley 1778 de 2016 una sanción impuesta a una sociedad por el delito de soborno transnacional. Esto se hizo en el marco de los beneficios por colaboración. Aquí tenemos a la sociedad. Esta fue INASA. INASA lo que ejecuta aquí estos actos reprochables de manera indirecta, acude a su par en Ecuador para realizar pagos indebidos a funcionarios de la empresa pública de agua de Ecuador y la Secretaría Nacional.
Esto obviamente, pues para cuál era el móvil, para quedarse con unos contratos. Y esto es el típico panorama de una conducta de soborno transnacional. Aquí abajo tenemos puntos específicos en cuanto a cómo se surte el proceso. En este caso en particular, estos beneficios por colaboración se dieron con posterioridad al pliego de cargos, con lo cual pues también hay una posibilidad de que incluso llegado hasta esa instancia, la sociedad pueda entregarnos esa información valiosa que en respeto del principio de economía procesal nos aboque a una decisión ejemplarizante y que también pues se otorguen estos beneficios para la sociedad que en relación con lo que dispone el artículo 19 de la ley 1778 de 2016, si hubiéramos estado antes de la apertura de la indagación preliminar, pues pudiéramos haber otorgado una exoneración total de esa sanción. Entonces, es algo a lo que le estamos apostando mucho a poder realmente hacer divulgación de estas competencias que tiene la Superintendencia de Sociedades en materia de soborno transnacional para que las sociedades que se estén viendo comprometidas con una situación, pues de una manera anticipada, porque de cierta manera esto en los desarrollos y si la compañía cambia de administración, hay una serie de situaciones que pueden revelar precisamente estas conductas, pues precisamente pueda acceder a estos beneficios. En este caso, y como les indico, se puede acceder a esta sanción, están decisiones en firme en la Superintendencia de Sociedades en su página web, ahí pueden encontrar las decisiones. Es una decisión muy relevante porque es la única que se ha dado en la materia, precisamente por la complejidad que comporta investigar que esos pagos se hayan dado en otra jurisdicción. Por ello es tan relevante el tema de la cooperación internacional y poder contar pues, con un brazo de investigación muy, muy fuerte y una cooperación muy material realmente, de cara a cara y de entendimiento con los funcionarios involucrados. En este caso se declaró que la sociedad había incurrido en la conducta de soborno transnacional, aún así se le concede el beneficio por colaboración. Las multas, como lo determina la ley, pueden ser hasta de 200.000 salarios, lo cual es casi 180.000 pico de millones, son multas altas, realmente se sanciona de manera relevante este tipo de conductas que transgreden tanto el mercado nacional y los mercados internacionales. Y acá pues hacemos también, de acuerdo con lo que establece el artículo 5 de la ley 1778, cumplimiento de toda lo que corresponde a la sanción, más allá de la multa, porque también ordenamos la publicación en medios de amplia circulación y la inscripción de la decisión administrativa en el registro mercantil para efectos de que realmente pues se dé un conocimiento y sobre todo de garantizar la información de quienes estén vinculados o relacionados con esa sociedad en áreas también de proteger sus patrimonios. Aquí, como lo indico, estamos apostando y fue una decisión que se dio en marco de los beneficios por colaboración, que está en el artículo 19 de la ley 1778 de 2016 regulado y que corresponde pues, a un beneficio que puede ser hasta de la exoneración total de la multa o parcial. Y también se pueden ponderar si de cierta manera accedemos a solicitudes para que en cuanto a conservar y proteger ese riesgo reputacional, la sociedad no se vea tan expuesta dado que ha decidido colaborar con la administración. En temas de cohecho por dar ofrecer, aquí cambia un poco ya el panorama, pero aún así está esta facultad determinada en el artículo 35 de la ley 1778 y un poco yendo a la casuística, en esta materia, y tenemos que aceptarlo así, no tenemos a hoy una sanción. Se han hecho esfuerzos contundentes y aquí agradecemos a todas las autoridades judiciales
que nos han colaborado, a juzgados en otras ciudades, al Tribunal Superior de Bogotá, los juzgados especializados acá en Bogotá, a todo lo que tiene que ver con la jurisdicción de Antioquia. Yo creo que en este punto sí quiero agradecer mucho a quienes, a esos despachos que nos han abierto la puerta incluso para acceder a verificar sus expedientes, y precisamente uno de los propósitos de esta charla es institucionalizar y darnos a conocer, no respecto a cada despacho, sino que se entienda a nivel macro esta competencia. Pero aquí sí es importante agradecer porque hemos tenido una muy buena respuesta en relación con estos casos en los que se ha dado de cierta manera una alerta, pero ya al verificar si contamos con los requisitos uno a uno de ese artículo 35, pues nos encontramos que echando de menos uno no es posible proceder con la apertura de una investigación. Tenemos el fraude de los chatarritos frente a la DIAN, pero aquí pues nos encontramos con que la persona que había sido condenada por cohecho por dar ofrecer no tenía una relación real de administrador, sino que se había hecho un contrato. Esto también, y todo este ejercicio de verificación de casos, de contar con las sentencias, de contar con la información de los despachos judiciales, nos permite empezar a entender un poco cómo funcionan estas dinámicas. En el caso del INVIMA nos sucedió igual. Respecto al delito de cohecho por dar ofrecer, se generó un principio de oportunidad, que yo creo que también esto es respetar y respetar esa justicia premial y esa naturaleza del sistema penal acusatorio, en punto pues también de obtener aquí, sí se va a seguir el proceso, de ninguna manera pues se trata de una renuncia total a la acción penal, pero sí respecto de otras conductas, pero no así respecto al cohecho por dar ofrecer. Y en el caso de Odebrecht, que también incluso ha sido muchas veces confundido con un soborno transnacional, y hemos recibido muchas compulsas de copias para que investiguemos a las compañías vinculadas en todo este esquema, pero recordemos que, como lo vimos en la gráfica, el soborno tendría que haber partido de aquí hacia una jurisdicción internacional. Lo que sucedió realmente es lo contrario, y es una forma interesante de ver este fenómeno del soborno transnacional desde el aspecto local, porque cuando realmente lo que sucede es que entran esos dineros de jurisdicciones externas, de empresas que vienen del exterior y que vienen acá también a pautar y a hacerse a contrataciones o a desarrollar cualquier tipo de negocio, y se está también involucrando esa voluntad del servidor público nacional, lo que comporta, pues eso precisamente es un caso de cohecho por dar ofrecer. Sin embargo, en el análisis de este caso también nos dimos cuenta, y es una forma en cómo funcionan precisamente estos esquemas de corrupción, que no eran propiamente los administradores, que es lo que exige el artículo 35, sino que se acudía a la figura del lobista, de ese tercero que contacta y organiza todo este esquema de corrupción, y desde luego tampoco podemos pues entrar a sancionar e investigar. Esto es relevante porque nos permite hacer un estudio, entrar realmente en el análisis puntual de los casos y advertir falencias, y desde luego pues generar fortalezas. ¿Cuáles son los retos en estos temas de soborno transnacional y cohecho por dar u ofrecer? Pues para los dos en común, hacer todo un trabajo de pedagogía, darnos a conocer respecto a las competencias, también pues explicar en qué consiste de manera general la conducta en materia de soborno transnacional. Tenemos unos retos altísimos en investigación, en fortalecernos, en desarrollar herramientas de inteligencia artificial para poder empezar a hacer una visualización de aquellas sociedades que pudieran estar como en curso, tentadas a realizar este tipo de conductas, porque sus economías así lo reflejan.
esto, como lo digo, pues tiene todo un trabajo muy serio y muy determinante y tiene que ser concluyente y contundente. También para el tema de soborno transnacional, el apoyo con las entidades es esencial. Sentarnos a trabajar con todas las entidades con las que tenemos estos convenios es prioritario. El tema de cooperación también internacional es esencial para poder ir allá a ese recaudo de la evidencia, de esa prueba contundente que nos permita acreditar ese pago a esos servidores públicos extranjeros. El tema pues, de la difusión también, que incluso empezamos también a ampliar el radio, porque es importante en otras jurisdicciones también darnos a conocer para cuando lleguen todas estas solicitudes de asistencia jurídica internacional. Pero en punto de iniciar esto por un proyecto de fases, pues nosotros queremos por ahora fortalecer mucho lo que es nuestra competencia y darnos a conocer de una manera mucho más amplia para poder que cada solicitud que se hace a cada entidad, a cada despacho, por si tenemos que recaudar información también de procesos en curso, sea entendida y comprendida. Desde luego, desde el aspecto de las personas jurídicas, que serían nuestros investigados, y desde la responsabilidad administrativa. En materia de cohecho por dar ofrecer, insisto, el tema de pedagogía, el apoyo en las entidades nacionales, en todos los actores judiciales, rama judicial esencialmente, como lo dije, agradeciendo también ya a los despachos judiciales que nos han colaborado y abierto sus puertas. El tema de la prejudicialidad es esencial, así que sí, se advierte de manera clara que estamos frente a un cohecho por dar u ofrecer y que esto ha resultado en beneficio de una sociedad, pues generar esa compulsa de copias automática para que nosotros podamos de primera mano tener acceso a esas sentencias judiciales y especialmente pues reforzar todo lo que tiene que ver con la calidad del sujeto activo para que aquellas personas que están dentro de estos esquemas de corrupción realmente sean también, y esto es un trabajo que se viene haciendo con la Fiscalía en la comprensión también de los esquemas de corrupción y todo este actuar ilegal para que también sean involucrados en las investigaciones. El tema de cohecho por dar ofrecer también, y aquí esto es más un espacio de ejercicio y de reflexión, queremos dejarles estas inquietudes. Nos interesaría mucho conocer sus opiniones. Seguramente vamos a abrir otro espacio, pero queremos como precisamente en punto de los retos, decirles qué está sucediendo también con el cohecho por dar ofrecer y por qué quizá no tenemos hoy una decisión. Y es lo siguiente. Por ejemplo, en este caso tenemos a una sociedad, esto es un caso ficticio desde luego, la sociedad Hanuman, la cual realiza reuniones previas a principios de 2011, su representante legal realiza unas reuniones con funcionarios de una gobernación para que se gestione una obtención de licencias ante una autoridad minera X. Estas reuniones se dan en 2011 a principio, después se hacen estos pagos constitutivos de este cohecho por dar ofrecer en octubre de 2011, aquí pusimos una fecha aleatoria, y una vez pues se genera la investigación, tenemos una sentencia penal condenatoria por el delito de cohecho por dar ofrecer el 20 de mayo de 2017. Surtidos los trámites de apelación y casación, la sentencia queda en firme el 14 de mayo de 2021. ¿Cuáles son los retos que nos genera esta situación fáctica y procesal? Que los hechos que se están dando acá, como está ocurriendo un poco en la coyuntura, pues son anteriores a la competencia que nos otorga la ley 1778 de 2016. Esto se dio en 2011. Y las sentencias que se están generando se dan con posterioridad a esa competencia de la ley 1778 de 2016. Aquí tendremos grandes retos.
si el hecho generador de esa competencia nuestra es la sentencia y esa decisión de responsabilidad penal o es realmente la comisión de la conducta o el hecho. También cómo nos enfrentamos a las normas de caducidad, si acudimos a esos 10 años de los que habla la ley 1778 de 2016 en materia de soborno transnacional o a esos 3 años del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso. Entonces aquí vienen ciertas dificultades cuando nos enfrentamos a la valoración de un caso en específico, sin que quisiéramos generar situaciones de impunidad. Lo cierto es que la entidad ha tomado una posición garantista y es investigar aquellos actos que tienen que ver con 2016 en adelante, que han ocurrido en esa vigencia temporal y además cuyas sentencias también se han dado y respetan esa ejecutoria. Por eso estamos apuntando mucho a hacer un seguimiento anticipado e involucrarnos mucho con la Fiscalía General de la Nación en aquellos casos en que dentro de ese marco de vigencia del 2016 pues podemos obtener una terminación anticipada vía un preacuerdo, un allanamiento a cargos y eso nos llevaría a una sentencia ganándonos ese tiempo de caducidad. Es un caso que dejo para la reflexión de ustedes, para el debate y ojalá pues tengamos la oportunidad de ya entrar en una clínica de casos muy puntual. Para finalizar, dejamos a disposición nuestros canales virtuales. Tenemos un canal de denuncia en materia de soborno transnacional e igualmente para profundizar en estos conceptos, tenemos un curso virtual también en nuestra página web. La entidad cuenta con un material muy en detalle, muy elaborado, de manera también que sea entendible y comprensible para incluso todo el personal de una empresa, escapando más allá de una rigurosidad jurídica para que realmente se implementen estos protocolos de protección y pues desde luego también quedamos atentos a cualquier retroalimentación, a cualquier caso particular sobre el que nos quieran comentar y sobre el que valga la pena trabajar en conjunto. Y pues una vez más agradecerles y si hay alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos al fragmento de preguntas. ¿Por qué se hace necesaria la responsabilidad administrativa de personas jurídicas que incurren en actos de soborno transnacional si el funcionario sobornado está en el extranjero? Bueno, pues arranco yo, digamos que eso es uno de los elementos de la conducta, digamos, para que se configure, pero pues desde luego necesitábamos instrumentos para poder precisamente llegar a castigar este tipo de actividades que están ejecutando las empresas. Es un elemento de la conducta que debemos verificar, pero digamos que en este aspecto no es que sea, que lo importante, sí, es un funcionario público extranjero, pero es la conducta de la empresa nacional acá en Colombia que estamos reprochando y que necesitamos de alguna manera cesar de ese tipo de comportamientos y atacarlos sin ningún problema. Yo creo que también es un poco sancionar aquellas sociedades que pretenden un crecimiento económico, yéndose a otras jurisdicciones, ampliar mercado, transgredir también esas garantías legales que hay en otras legislaciones y de cierta manera, pues esto al final, dentro de un concepto integral de lo que son las economías, después cómo se legalizarían esas utilidades. Esto, pues obviamente nos lleva también a que esos dineros que tienen ese origen ilícito, pues vengan con esa apariencia de legalidad y todos sabemos ya que se estaría generando lavado de activos. Entonces, eso hay que protegerlo desde la prevención y por eso es que también custodiamos mucho que las empresas acá en lo nacional se comporten y que atiendan a que el crecimiento de la economía del país y su propia economía pues se haga dentro de las garantías y dentro de las pautas legales. Además también esto comporta pues que se proteja la estabilidad laboral,
una sociedad que posteriormente se ve sometida a un acto así, pues tiene que cesar sus actividades y esto también pues genera ciclos perversos para la economía. Entonces, por eso creo que la Superintendencia de Sociedades goza de esa legitimación para investigar y sancionar, y esto es algo que ha sido pues estudiado y analizado, creo que con mucha pertinencia por el legislador. Digamos ahí para cerrar, acá hay un bien superior que es el orden público económico, que va en línea con lo que les menciona María Angélica. Esto es un bien superior que debemos proteger y al ser el orden público económico, pues debemos atacar, digamos, el principal ejecutor, uno de los principales ejecutores dentro de nuestra economía, que son las empresas. Siguiente pregunta, doctoras. ¿Por qué el legislador se limitó al delito de cohecho por dar u ofrecer como fuente de la responsabilidad administrativa respecto de la cual puede investigar o sancionar a las personas jurídicas, la Superintendencia de Sociedades? Consideramos un poco que es a lo que me referí, es ver ese soborno transnacional desde la jurisdicción local, desde cuando realmente entran esos dineros desde otra jurisdicción para transgredir esa voluntad y esa protección legal de las funciones y competencias de los servidores públicos, es ver un poco el soborno transnacional desde una dimensión local y proteger también nuestra institucionalidad. Desde luego que, como lo dijimos, esto comporta muchos retos. Seguramente va a haber una evolución legislativa y vamos a tener que incorporar otras modalidades también de corrupción como se viene dando, y es un poco lo que hemos venido decantando en todo este trabajo con las entidades nacionales, que muchas veces vemos que sociedades que han estado en esquemas de corrupción permanecen en el mercado y vuelven a aparecer en nuevos esquemas de corrupción. Entonces, de cierta manera, tenemos que detener a esas sociedades que siguen en ejecución de estos actos ilegales e ilícitos, y yo creo que es buena la intención del legislador en su momento, pero que el reto pues será ampliarlo a otras modalidades contra la administración pública. ¿Cómo la Superintendencia de Sociedades puede adelantar investigaciones acerca del delito de soborno transnacional cuando las conductas han sido cometidas en otros países? Pues digamos, ahí volvemos un poco a la descripción de la conducta como está normativamente establecido. Se requiere ese componente internacional porque estamos ante una conducta que va más allá de nuestra jurisdicción, pero de nuevo aquí estamos reprochando y quien se investiga es a la empresa colombiana que incurre en esta conducta. Digamos, es parte de los elementos, debe verificarse esa jurisdicción por fuera de Colombia, pero es la empresa colombiana finalmente la que va a ser investigada y sancionada. Sí, yo creo que un poco complementando también ya en punto de la investigación como tal, pues volvemos aquí a decir, será esencial la cooperación internacional. Verificar esos pagos afuera, pues sí será muy de la mano, esa verificación irá muy de la mano con las entidades internacionales, y por eso la gran apuesta es esa cooperación internacional, y eso es también un poco lo que demanda de todas las entidades y de todos los países miembros de estos organismos internacionales que quieren hoy cumplir con este estándar internacional en la lucha contra la corrupción nacional e internacional, pues realmente fortalecer y hacer sobre todo materializar en la realidad esos intercambios de cooperación. Siguiente pregunta, doctoras Mary y Ana María. ¿Cuál es el alcance de la expresión, entre comillas, administradores, en cuanto a las personas naturales que pueden ser condenadas por el delito de cohecho por dar u ofrecer? El alcance de nosotros para el estudio análisis, pues nos remitimos al artículo 22 de la ley 222 de 1995, que es la que define ese concepto de administrador, y pues está el representante legal, miembros de juntas directivas o quien tenga pues esa capacidad funcional. Eso es muy importante para nosotros también, tener ese radio de acción de acuerdo con lo que establece la ley. Sin embargo, como lo indicamos en los casos que han sido objeto de análisis y
y de los cuales también hicimos mención, yo no hice la salvedad, pero pues son públicos porque ya cuentan con todo ese debate agotado en su respectiva etapa de juicio público y oral y con las sentencias correspondientes, pues allí nos encontramos con que ni siquiera tenían esa competencia funcional en relación con las sociedades beneficiadas, y eso también será otro de los retos para entender y saber cómo generar una estrategia que ataque ese tipo de corrupción nacional. Última pregunta, doctoras. ¿Cuáles son los móviles más comunes que llevan a las empresas a incurrir en actos de soborno transnacional? Digamos, esto fue algo que mencionó un poco Mary. Dentro de los estudios que se hacen al interior de la superintendencia se ha detectado que, por ejemplo, aquellas empresas que están atravesando situaciones financieras difíciles, se están enfrentando a fenómenos como la insolvencia, son más propensas a incurrir en este tipo de conductas. Por lo general, una empresa con un músculo financiero robusto, que opere de una manera correcta, que tenga unos esquemas de gobierno corporativo de cumplimiento robustos y bien estructurados, pues dentro del análisis que se ha hecho son las menos propensas a cometerlo. Entonces, una de las principales motivaciones es precisamente esas situaciones económicas difíciles por las cuales atraviesa la empresa. Nosotros tenemos un caso actualmente en donde uno de los móviles precisamente pues fue esto, la necesidad de la empresa de continuar con negocios, y que también, como lo explicó en el caso de INASA, si se dieron cuenta, era obtener la renovación de unos contratos. Entonces siempre existe esa dificultad de parte de la compañía de poder alcanzar algún negocio en particular, y siempre está comprometida esa estabilidad económica de la empresa. Un agradecimiento muy especial a las doctoras María Angélica Mantilla y Ana María Arzate por esta clara y ponderada explicación acerca de las competencias que posee la Superintendencia de Sociedades para desactivar aquellos esquemas de corrupción en los que se usan las estructuras societarias para delinquir, impidiendo así que estas sociedades se perpetúen y distorsionen la economía nacional y las oportunidades equitativas para todos los colombianos. Desde luego, esta misión supone algunos retos que involucran también a la rama judicial y a través de los servidores judiciales que, desde su amplia experiencia en estos temas y el conocimiento procesal y sustancial que tiene el asunto, aporten sus consideraciones, comentarios y apreciaciones para luchar contra la corrupción por medio de una justicia independiente, imparcial, transparente, efectiva y equitativa, en pro del mejoramiento de la administración de justicia y el fortalecimiento del bienestar del conglomerado social. Gracias, doctora Mary, doctora Ana María, por esta exposición, por compartir estas experiencias y por ponernos aquí en conocimiento toda esta situación actual que la Superintendencia de Sociedades quiso compartir. De nuevo, nuestros agradecimientos. Muchas gracias, doctora Mónica, muchas gracias al público. De verdad, valoramos muchísimo este espacio, que nos hayan dado la oportunidad de conocer qué hacemos. Muchas veces las entidades y las personas no conocen de estas facultades particulares. Es un espacio que de verdad les agradecemos y esperamos que sea este primer paso de acercamiento para que las puertas pues queden abiertas en ambos sentidos y podamos empezar a trabajar, como lo decía Mary, de pronto aprovechar algunos otros espacios y ya trabajar puntualmente casos. Y también pues articular otro tipo de actividades que nos permitan trabajar eficientemente también desde la superintendencia. Así que muchas gracias de nuevo. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Doctora Mary, doctora Ana María, nuestros agradecimientos. Muy buenas tardes y un feliz resto de día para todos.